¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y aquí en María Visión, Luz Católica, estamos muy contentos el día de hoy porque estamos celebrando el Día de Pentecostés. Es una fiesta muy importante y una gran fiesta en la iglesia que nos llena de alegría, sobre todo porque es también principalmente la fiesta del Espíritu Santo, aunque con el Espíritu Santo va incluida toda la Santísima Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero recordemos que dentro de las tres personas divinas, al Espíritu Santo le toca ser el amor. De hecho, el mismo credo lo dice, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Es el amor que se tiene el Padre y el Hijo, y por lo tanto va muy ligado también con toda la cuestión de la santificación de todos nosotros, de los seres humanos, con nuestra salvación. No hay que pensar que como es Pentecostés, el Espíritu Santo exclusivamente actúa en esta fiesta, sino que el Espíritu Santo ha actuado siempre. Desde la creación del universo, el universo se crea gracias a la palabra, pero en un acto de amor libérrimo de Dios, que tiene hacia la creación. Entonces ahí ya entra la acción del Espíritu Santo en la creación del universo, después también entra el Espíritu Santo en la creación del hombre y después también en todo el proyecto, el plan de salvación de los seres humanos. Entonces imaginen ustedes qué importante es todo esto. Sin embargo, el día de Pentecostés, pues sucedieron cosas muy importantes para la iglesia. Ya Dios, que el mismo Cristo había fundado su iglesia la fundó, pues estando en la tierra. Ya la había anunciado por los profetas en los que también actuó el Espíritu Santo, iluminándolos para ir pues manifestando el plan de salvación de Dios, para ir manifestándose Dios mismo gracias al Espíritu Santo, y luego ya, Jesucristo mismo en la tierra instituyó los sacramentos, pero después de su pasión, muerte y resurrección, recuerden ustedes que resucita y está 40 días con los apóstoles, y bueno, lo ve muchísima gente, convivir con ellos, pero después, a los 40 días, viene la ascensión del Señor, de Jesucristo, a los cielos en cuerpo y alma, y 10 días después, esos 10 días pasan los apóstoles con la Santísima Virgen en oración, esperando que les llegue aquella herencia prometida que era la del Espíritu Santo, que recibirían justo 50 días después, que es el día de Pentecostés que hoy festejamos. Y en este día muy especial, se considera como que es el día en que se funda oficialmente, aunque ya estaba fundada la iglesia por el mismo Cristo, pero la fundación de la Iglesia Católica, digamos, ya más institucionalmente, porque es cuando los apóstoles, gracias a esta acción del Espíritu Santo, pues se les abre el entendimiento. Ellos estaban muy desconcertados con todo lo que había pasado, ya estaban contentos por la resurrección, pero no sabían bien qué era lo que iban a tener que hacer, y eso no había quien se los dijera, más que el Espíritu Santo, que era quien les iba a ir marcando las pautas de lo que iban a tener que hacer. Entonces el Espíritu Santo va muy ligado con la fundación de la Iglesia Católica y va muy ligado también con todo aquel mecanismo, todos los organismos sobrenaturales o todos los auxilios sobrenaturales que iban a tener los apóstoles y después todos los cristianos para poderse ir santificando, para santificarse, es decir, en orden a su salvación, a su perfeccionamiento y a su santificación. Y entonces vamos a ver cómo este Espíritu Santo va entonces, como es el amor, ligado con la gracia principalmente. La gracia, esta participación formal, decimos, la gracia es una participación formal, es decir, formalmente Dios nos participa, pero ¿de qué nos participa? Dice, nos participa formalmente, pero analógicamente, es decir, en parte igual y en parte distinta, su naturaleza divina, ¿sí? Entonces, es la participación formal, aunque analógica, de la vida divina en la criatura racional. Es decir, Dios participa al hombre por medio de la gracia, que es gratis, que es algo que Dios nos da, de su misma vida divina intratrinitaria. Por eso la gracia es tan importante, y entonces vemos que hay distintos tipos de gracia.
El Espíritu Santo es exactamente el encargado de que en el alma se infunda esta gracia, es decir, por el amor participemos formal, aunque analógicamente, de la vida sobrenatural de Dios. Y entonces asimismo nos vayamos también santificando. Poco a poco nos vamos a ir santificando con esta acción de la gracia, pero fíjense, la gracia es muy especial que nos da el Espíritu Santo y que recibieron de un modo muy especial los apóstoles en esta fiesta de Pentecostés, va actuando, pero va actuando directamente en el alma. Es la que va a mover a todo el mecanismo que va a permitir que el cristiano ya no obre naturalmente, es decir, como si fuera un humano común y corriente, sino que todo cristiano bautizado actúe como debe actuar, es decir, sobrenaturalmente. Los cristianos estamos llamados todos, los bautizados, a obrar, es decir, a actuar, a realizar actos sobrenaturalmente buenos. No nada más actos buenos, sino sobrenaturalmente buenos. Entonces, esto no lo sabían los apóstoles, pero pues ya se iban imaginando. Y ya algunas pruebas les habían dado cuando Jesucristo estuvo con ellos, en donde ellos mismos pues realizaban algunos actos sobrenaturales y quedaban sorprendidos. Pero poco a poco lo van comprendiendo y la iglesia, a través de los padres de la iglesia, después van perfeccionando esta doctrina que van sacando de las mismas Sagradas Escrituras y que van conociendo y penetrando para saber cuál es este misterio tan grande de la actuación del Espíritu Santo en el alma para poderse santificar, es decir, para llegar a su máxima perfección posible y a su realización plena. Eso es la santidad. Nosotros ahora a veces les pregunta a una de las personas, oye, ¿y tú no quieres ser santo? Y la gente te dice, ay, no, yo no quiero ser santo. ¿Cómo? ¿Cómo no vas a querer? Si entonces te quieres frustrar, quieres quedarte sin realizarte, quieres quedarte totalmente truncado en tu proyecto, no, sino que todos los seres humanos estamos llamados, y sobre todo los bautizados de una manera muy especial, a realizarnos, pero sobrenaturalmente, a la vida trascendente, sobrenatural, es decir, a la vida como hijos de Dios, insertados en el seno de la Santísima Trinidad. Y esto se logra primero, gracias al Espíritu Santo, a través de la gracia. De esta gracia, que hay distintos tipos de gracia, y que es como Dios nos participa su vida divina. Primero tenemos la gracia actual, que esa puede actuar, fíjense, incluso en personas que no estén bautizadas. Pensemos en San Pablo cuando se convierte en su conversión. Él era judío, perseguía a los cristianos y sin embargo por una gracia actual, como las que recibimos muchos cristianos, y de hecho estoy seguro que todos los cristianos las recibimos muchas veces, estas gracias actuales, que son fugaces, actúan en un determinado momento y se van. Como en San Pablo, que llegó, ¿para qué? Para la conversión de San Pablo, y después ya una vez que se convierte y se bautiza, entonces con el bautismo recibimos otro tipo de gracia, que es la gracia habitual. Esta gracia habitual ya es habitual, quiere decir que se da de manera permanente o estable, que tiene estabilidad en el alma que la recibe. Ahora, siempre y cuando, y esto es muy importante en este tratado de la gracia, el alma no se encuentre en pecado grave o mortal. Entonces, este es otro punto muy importante que debemos nosotros analizar en esta fecha tan importante de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de la fundación, digamos, en cierta forma oficial de la Iglesia, porque esta gracia santificante se pierde con el pecado grave o mortal. Y entonces con esto se impide absolutamente todo el proceso de santificación de la persona. De ahí que sea fundamental que nosotros consideremos siempre prioritario el sacramento de la reconciliación. Este sacramento que consiste en que, pues, a través de la confesión de nuestros pecados, ¿verdad? Previo arrepentimiento, primero nos tenemos que arrepentir y tener el propósito de no volver a caer, al menos ese deseo firme de no volver a caer en el pecado, ir y confesarlo con el sacerdote y luego, pues, cumplir con la penitencia, confesarlo debidamente, cumplir con la penitencia para que nosotros podamos ese pecado borrarlo. Ahora, muchos pueden pensar que cuando nosotros confesamos, bueno, pues tenemos que ya dejar de querer eso que nosotros nos hacía pecar. Bueno, no necesariamente, porque justo el pecado tiene que
lo realizamos porque nos gusta algo desordenado, porque nos gusta algo malo, y eso nos va a seguir gustando, pero por lo menos tener la firme intención, el firme propósito de no volverlo a cometer. Y luego ya con esto, con este sacramento, la gracia va actuando, pero fíjense, la gracia que es algo creado por Dios, infundido en el alma directamente, no puede violentar el alma para que de repente obre como si fuera Dios, o sea, sobrenaturalmente. Y entonces de esto se vale también el Espíritu Santo de otros mecanismos que son las virtudes sobrenaturales infusas y los dones del Espíritu Santo. Entonces, esta es la fiesta del Espíritu Santo y todo esto, la gracia, los dones del Espíritu Santo, las virtudes sobrenaturales infusas, pues son todo el paquete que nos va a permitir realizar actos sobrenaturales, actos que son los frutos del Espíritu Santo, y todo esto lo vamos a ir viendo en este programa especial de esta fiesta de Pentecostés. Bienvenidos. Ya regresamos aquí festejando en María Visión Luz Católica esta fecha que es el día de Pentecostés. Este es un programa especial de Pentecostés y sobre todo del Espíritu Santo. Es la fiesta del Espíritu Santo, que realmente aquí lo importante es cómo el Espíritu Santo actúa en nuestra alma para llevarla a la santidad. Entonces, el primer don del Espíritu Santo es el Espíritu Santo mismo, que se dona y que junto con la Santísima Trinidad inhabita en el alma en gracia. ¿Qué quiere decir inhabitar? Vive en el alma en gracia como si fuera un templo, como si fuera un sagrario. De modo que el cristiano que se encuentra en gracia habitual, es decir, que ha sido bautizado y que no se encuentra en pecado grave o mortal, es como si fuera un sagrario viviente en el cual inhabita el Espíritu Santo y va trabajando en su alma sin violentarla, con mucha suavidad, para que vaya perfeccionándose hasta llegar a la suma perfección, que es la santidad. Entonces, en esta vida vamos teniendo muchos niveles y estos niveles van dependiendo no exclusivamente de la gracia, porque la gracia actúa necesariamente en el alma y es absolutamente necesaria e indispensable para la santificación y para la realización de actos sobrenaturales en el hombre, pero también exige que el hombre coopere, es decir, que la libertad humana se adhiera a Dios voluntariamente y que realmente quiera que Dios, que el Espíritu Santo, permitir, ¿verdad?, que Dios actúe en el alma para poderse perfeccionar. Entonces supone la docilidad del hombre, supone la humildad, supone sobre todo no tener el egoísmo. El egoísmo es lo peor, ¿sí? Es la fuente de todos los pecados y el egoísmo junto con la soberbia nos impide totalmente la acción del Espíritu Santo. Por eso es muy, muy importante que nosotros, como cristianos católicos, nos evitemos la soberbia, todo lo que nos lleve a la soberbia, a la falta de humildad y todo lo que nos lleve al egoísmo, es decir, a amarnos desordenadamente. Acuérdense que el orden de la caridad que vamos a ver más adelante es a Dios, a nosotros mismos y al prójimo. Nadie puede querer algo, Dios si lo quiere mucho, ordenadamente, si eso va en contra de Dios o si eso aleja a las personas o a uno mismo de Dios. Entonces, esto es importante para que el Espíritu Santo pueda actuar como actuó el día de Pentecostés en los apóstoles y como ha actuado a lo largo de toda la iglesia, incluso antes, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, en los profetas, como lo habíamos dicho, y bueno, y en la Santísima Virgen, en San José, etcétera, etcétera. Entonces, ahora nos vamos centrando, ¿verdad? Estábamos en la gracia, que es la que actúa en el alma directamente para perfeccionarla y para mover a las facultades. Pero para no hacerlo violentamente, las facultades, ¿cuáles son las facultades? Pues principalmente, ¿verdad? El hombre tiene
varias. Tiene las vegetativas, que son nada más la nutrición, el crecimiento, la reproducción. Luego tiene las sensitivas, la locomotiva para trasladarnos de un lado a otro. Tiene las sensitivas cognoscitivas, que son los sentidos externos, la vista, el oído, el tacto. Esas son las facultades, ¿sí? La memoria, la imaginación, luego el apetito concupiscible con nuestras pasiones, el odio, la tristeza, la desesperación, el apetito irascible. Pero por encima de todas estas, que incluso compartimos con el mundo vegetal y animal, tenemos las facultades espirituales, que son propias de los seres espirituales, es decir, de los hombres, de los ángeles y de Dios, que son los seres espirituales que hay en el universo. Bueno, Dios que está afuera y que es el creador de todo. Entonces, estas facultades, la inteligencia para conocer y la voluntad para amar, son trabajadas por el Espíritu Santo a través de las virtudes infusas, ¿sí? Entonces, vamos por niveles. Primero tenemos la gracia, que hay muchos tipos de gracia, pero principalmente la gracia actual, que yo ya les expliqué, y la gracia habitual, que es la que tenemos siempre y cuando no estemos en pecado grave y que va preparando nuestra alma. Y después vienen en el siguiente nivel las virtudes infusas. Estas virtudes infusas son aparentemente las mismas que las virtudes naturales, es decir, aquellas que nosotros adquirimos con el esfuerzo, esforzándonos mucho por adquirir, por ejemplo, la ciencia, cuando alguien estudia una carrera, la inteligencia, el hábito de los primeros principios, la sabiduría, como la filosofía y la teología. ¿Sí? Estas son virtudes. Bueno, la teología ya lleva bastante sobrenatural porque supone la fe. Pero estas virtudes, ciencia, inteligencia, sabiduría, arte, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, es decir, las intelectuales y las morales, se pueden adquirir con esfuerzo, pero en un orden o en un plano exclusivamente natural, para hacer actos naturalmente buenos. A través de la repetición de actos se van afianzando en el alma y se convierten en disposiciones estables que, bueno, dicen filósofos como por ejemplo Aristóteles, que son como una segunda naturaleza en el hombre. Pero no nos vamos a referir a esas virtudes que estamos en un plano natural, sino cuando decimos infusas, sobrenaturales, quiere decir que estas virtudes Dios las infunde en el alma y ya no son para obrar naturalmente bien, sino sobrenaturalmente bien, en orden, es decir, a nuestra salvación. Y entonces sí, tenemos las virtudes infusas, que son la ciencia, la inteligencia y la sabiduría. Son tres virtudes intelectuales que cuando son infundidas por Dios nos llevan al plano, al conocimiento sobrenatural de Dios, pero siempre bajo el discurso lento de la razón. Es decir, el Espíritu Santo obra a través de las virtudes infusas, intelectuales y morales en el alma, pero sometiéndose al discurso lento de la razón y de la voluntad, es decir, de la facultad, como que se somete, y entonces como que se rebaja la acción del Espíritu Santo al modo del recipiente, es decir, a lo que el hombre puede dar, aunque ya sobrenaturalmente, pero sometiéndose al modo como funciona naturalmente el ser humano. Entonces, sometiéndose un poco a la inteligencia, más bien totalmente a la inteligencia y a la voluntad. Entonces, con estas virtudes se logra un cierto grado de perfección, pero no actos totalmente perfectos como se requeriría, que son los sobrenaturales, es decir, actuar como si fuera el mismo Dios. Sin embargo, son muy importantes y son necesarias para poder realizar estos actos. Y entonces les digo, tenemos la ciencia, la inteligencia y la sabiduría infusas. La ciencia, que es un hábito de los primeros principios, ¿verdad?, que ve las cosas por causas próximas, es decir, el porqué de las cosas del universo, pero por causas próximas. El entendimiento es de los primeros principios que pueden ser conocidos teóricamente para poder entender la realidad, ¿sí? Y la sabiduría para comprender las cosas, pero siempre por las causas últimas. Por eso la sabiduría infusa, no el don de la sabiduría, sino la virtud infusa de la sabiduría, es tan importante para conocer por causas últimas toda la realidad, ¿sí? Sobre todo la causa última, que es Dios. Pero estamos todavía en el plano en el que el Espíritu Santo se acopla al trabajo de la misma inteligencia, es decir, a cómo el hombre
opera naturalmente. Luego tenemos otra virtud que es también intelectual pero moral, virtud infusa, que es la prudencia. Y esta virtud prudencia, que es intelectual y moral, nos permite conocer los medios y además realizar esos medios. Por eso es intelectual y moral, porque no nada más sirve para conocer como lo hacen las intelectuales, sino que garantiza que, habiendo conocido lo que debemos hacer, podamos realizarlo realmente. Entonces, la prudencia nos permite conocer los medios que debemos alcanzar o que debemos realizar para alcanzar la vida sobrenatural y sobre todo la vida eterna. Todas estas virtudes son infusas y son sobrenaturales y se distinguen de las naturales porque todas van siempre con miras a ordenar las cosas, no en función de que me vaya mejor en el trabajo, de no quedar mal con mi jefe, de no quedar mal con la sociedad, no, sino de que a pesar de que nosotros a veces tengamos que ir contracorriente, podamos realizar los actos necesarios, prudentes, no para quedar bien y para quedarme aquí o para quedarme acá o para ir subiendo de puesto, sino para podernos salvar. Entonces, esta prudencia infusa sobrenatural, pues es fundamental. Y luego vienen la justicia, la fortaleza y la templanza. Ya estas tres no perfeccionan a la inteligencia como la prudencia y las otras intelectuales, ciencia, inteligencia y sabiduría, sino que perfeccionan estas virtudes infusas a la voluntad. La justicia para dar a cada quien lo que le corresponde, pero en orden a la salvación eterna, es decir, a la economía de la salvación. La fortaleza para resistir los grandes males que se tienen que resistir a veces para ir contracorriente. Y la templanza, ¿verdad? La justicia que regula principalmente a la voluntad e indirectamente a través de la voluntad al apetito irascible, la fortaleza, y concupiscible, al apetito concupiscible, la templanza, ¿sí? Que nos regula pues el apetito de la comida, ¿sí? El apetito de la vida sexual, ¿sí? Nos las va regulando, y entonces con esto tenemos ya todo este bloque de virtudes infusas que perfeccionan al intelecto, a la voluntad, y como la templanza que a través de la voluntad perfecciona o regula el apetito concupiscible, y la fortaleza al apetito irascible, pero todavía estamos en un plano donde el Espíritu Santo se somete a la razón. Entonces, más adelante, después de un corte, vamos a continuar con los dones del Espíritu Santo que perfeccionan a estas virtudes. Acompáñenos, no se vayan. Programa especial del día de Pentecostés en el que estamos hablando principalmente del Espíritu Santo y de sus dones, que son todo este paquete que va junto con la gracia, las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo, y que reciben las almas en gracia y que tienen siempre que se encuentren en gracia habitual, es decir, que no se encuentren en pecado grave o mortal, las mantienen en orden a ¿qué? A su salvación, es decir, a la realización de actos sobrenaturales, de irse perfeccionando cada vez más en orden a la salvación. Entonces, ya vimos todo lo que es más o menos, en términos muy generales, la gracia actual y la gracia habitual, que son absolutamente necesarias para que después se reciban junto con ellas las virtudes infusas que también hemos visto en el segundo bloque de este programa. Y ahora vamos a ir pasando a los dones del Espíritu Santo, aunque realmente todos estos son dones del Espíritu Santo, pero se llaman propiamente estos que son más perfectos, porque si recuerdan ustedes cuando vimos las virtudes infusas, decíamos que siempre en estas va a obrar el Espíritu Santo, pero haciéndose a la naturaleza humana, es decir, subordinándose o supeditándose al discurso lento de la razón y de la voluntad. Bueno, pues en los dones del Espíritu Santo son diferentes de estas virtudes infusas, porque el Espíritu Santo actúa ya no sometiéndose al influjo, a lo que es la virtud natural,
¿sí? O tampoco a las facultades que son la inteligencia y la voluntad, sino que lo hace como si fuera Dios mismo el que actúa. De modo que, fíjense bien, mientras que en las virtudes infusas hay una causa principal primera, que es Dios, y una causa principal segunda, que es el hombre, y entonces el hombre, Dios va actuando, pero sometiéndose un poco a lo que es el hombre. En los dones del Espíritu Santo hay solo una causa principal y única, que es el Espíritu Santo, y la otra causa, que es el hombre, es solamente causa instrumental, como cuando yo tomo una pluma y entonces la pluma es causa instrumental de lo que yo voy escribiendo en un cuaderno, pero realmente el que mueve es el que escribe. Bueno, pues el Espíritu Santo es como el que escribe cuando se trata de los dones, y nosotros somos como la pluma. Pero bueno, esta es una analogía, no es tan precisa porque la pluma está totalmente pasiva, y en cambio en el hombre esa aparente pasividad supone una actividad muy importante, que es que voluntariamente y libremente el hombre, el ser humano, adhiere su voluntad a la de Dios, y entonces al nosotros querer libremente hacer lo que Dios quiere, nos dejamos mover. No he visto plumas que digan, yo no me quiero dejar mover por el que me está escribiendo, y entonces se resistan. En cambio, el ser humano sí que se puede resistir a la acción del Espíritu Santo. Por eso es innecesaria la gracia, porque la gracia va preparando al alma y las virtudes infusas para que después Dios pueda, a través de la gracia y de las virtudes, mover al hombre que ya está preparado para libremente adherir su voluntad. De modo que si nosotros no queremos e impedimos la gracia, Dios no actúa. En esto nos distinguimos radicalmente del luteranismo, en el que, bueno, con la pura fe y sin obras se salva uno. No. Aquí en el cristianismo hace falta que el hombre acepte a Dios y que se deje mover por Él, y entonces sí actúa con los dones del Espíritu Santo, que en realidad, bueno, como las virtudes no solamente son las puras que hemos mencionado aquí, sino que tienen sus partes potenciales, sus partes integrales, sus partes subjetivas, que son como virtudes que se van derivando de estas. Pues así los dones del Espíritu Santo, aunque aparecen 7 desde la Sagrada Escritura, ¿verdad? Tenemos su existencia en el texto de Isaías 11, del 1 al 3, pero de todas maneras sabemos que este es un número simbólico, porque en realidad son infinidad de dones que se pueden recibir o que se van derivando unos de otros, pero principalmente tenemos los 7 dones del Espíritu Santo, y con estos dones ya el hombre es causa instrumental exclusivamente, y entonces Dios puede, ahora sí, obrar plenamente, y entonces el hombre actuar sobrenaturalmente. Ahora vamos a ver cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo, que ustedes ya los conocen, ¿verdad? Y que se pueden ir viendo. Bueno, desde luego son jerárquicos estos dones. El más importante es el de la sabiduría, que es otro nivel, porque a veces decimos, la caridad es la virtud sobrenatural más importante, ¿sí? Sí, claro, la virtud infusa más importante es la caridad, porque además tenemos las virtudes teologales infusas, que son fe, esperanza y caridad. O sea, tenemos las virtudes infusas, que son todas las que les dije, y luego las teologales infusas, que son fe, esperanza y caridad, y que se reciben también con todo este paquete. Y entonces después tenemos los dones, y los dones, dentro de los dones, el más importante es el de la sabiduría. ¿Por qué será el de la sabiduría? Porque fíjense, mientras la caridad es la virtud sobrenatural infusa, porque es el amor a Dios, como ya lo habíamos dicho, sobre todas las cosas, a nosotros mismos y al prójimo, pero como Dios ama, o sea, es algo ya sobrenatural e infuso también, que supone además la fe, es decir, el creer en Dios y el esperar en Él, también la esperanza sobrenatural. No es la esperanza que tenemos en conseguir a lo mejor
que me presten un dinero, ¿no? O en conseguir otro trabajo, sino la esperanza en la vida eterna, en la vida sobrenatural, en lo que la fe nos presenta, que es que el hombre está llamado a la eternidad, a la resurrección de su cuerpo, es decir, a la recuperación del cuerpo y del alma y vivir eternamente con Dios. Eso es lo que hacen las virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad. Pero los dones, fíjense, la caridad no se puede perfeccionar, es decir, y con ella todas las virtudes infusas no pueden llegar a su plenitud si no actúan los dones. Y de entre todos los dones, el de la sabiduría perfecciona a la caridad misma. O sea que nadie puede tener una caridad perfecta si no ha recibido el don de la sabiduría, que es el más importante de todos. Sin embargo, bueno, nosotros tenemos aquí una serie de dones que vienen en la Sagrada Escritura, que son el de temor, ¿verdad? El de fortaleza, el de piedad, el de consejo, ¿sí? A veces el de temor es considerado como piedad. ¿Por qué? Porque la traducción de la palabra al latín y luego al castellano se puede traducir pues como piedad o como temor. Entonces, aunque en la Sagrada Escritura a veces aparece nada más temor, después ya los padres de la Iglesia, en la patrística, desarrollan los 7 dones haciendo esta distinción. Y entonces tenemos el temor, la fortaleza, la piedad, el consejo, la ciencia, la inteligencia y la sabiduría, pero ya no como virtudes infusas, sino como dones del Espíritu Santo. Es decir, que son totalmente distintos, o radicalmente distintos, porque estos obra Dios directamente y solamente moviendo, ya sin someterse al discurso lento de la razón. Bueno, estos dones, ¿verdad? El de temor va relacionado con la virtud de la templanza, la virtud infusa, y también con los frutos que produce. Fíjense, mientras los dones del Espíritu Santo junto con las virtudes son como el tronco y la raíz de un árbol, bueno, las ramas, ¿verdad? Vienen siendo también los dones del Espíritu Santo, estas ramas, pues los frutos son los actos sobrenaturales perfectos. Ya no son hábitos, sino son actos sobrenaturales. ¿Qué es un acto sobrenatural? Pues los que realiza cualquier persona que tiene los dones del Espíritu Santo. Actos que debemos realizar todos los cristianos católicos y que ya no es natural que los realicemos, como por ejemplo María Goretti, ¿verdad? Cuando con tal de resistirse a la agresión física de su agresor, de este joven, resiste hasta la muerte, ¿sí? Y no solo eso, sino después tiene otro acto más hermoso, que es el de, en su lecho de muerte, perdonarlo, ¿sí? Perdonarlo. Son actos que ya naturalmente, lo natural no es que perdones toda una persona que te quitó la vida y que ya te truncó totalmente, sino que tú quieras justicia, ¿verdad? Justicia divina. Y sin embargo, movida por el Espíritu Santo, María Goretti, esta santa, pues perdona a su agresor. Vean qué hermoso es cómo actúan los dones del Espíritu Santo. O el padre Maximiliano Kolbe, que también, pues, cede su vida en intercambio en aquel campo de concentración en el que mataban cuando alguien se trataba de escapar, pues los ponían en una fila a todos y entonces decían, pasa tú al azar, 5 o no sé cuántos, para un paso adelante, y a esos como castigo ejemplar para que no se quisieran escapar al otro día, los fusilaban. Y ese día le tocó pues que fusilar a un amigo del padre que además tenía muchos deseos de ver a sus hijos, y entonces el padre en un acto sobrenatural cambia su vida por la del amigo y entrega su vida. ¿Por qué decimos que es sobrenatural? Porque lo natural es que el ser humano quiera vivir, y si ya le tocó al otro, bueno, pues ya, qué suerte, me salvé, ¿no? Eso es lo natural. Y en cambio sobrenatural es decir, bueno, yo no tengo hijos, yo pues soy una persona consagrada y bueno, pues cedo mi vida para que este hombre tenga por lo menos la esperanza de ver. O ha habido gente que la van a asesinar también, y entonces cede su vida, aun cuando es legítimo defenderse,
sacar una pistola si están amenazando contra tu vida y matar a la persona, la cede pensando que a lo mejor esa persona que no está en gracia y si el que están agrediendo sí está en gracia, dice, bueno, con tal de que tenga más oportunidad a lo mejor de arrepentirse y de salvarse, cedo mi vida. Bueno, pues estos actos nos pueden parecer hasta absurdos, ¿sí? Y sin embargo de esto está lleno la historia de la Iglesia Católica y del cristianismo, porque justo los cristianos estamos llamados a eso. Y no nada más esos santos, ¿verdad? Sino todos, absolutamente todos. Pero bueno, esto lo vamos a continuar después de un corte. Síganos acompañando. Entonces, pues retomando un poco en esta fiesta de Pentecostés que estamos celebrando el día de hoy aquí en María Visión, Luz Católica, estamos contentísimos festejando, celebrando esta fiesta de Pentecostés y hablando justo de cómo actúa en esta fiesta el Espíritu Santo, que es el protagonista, el principal, ¿sí? Y con él toda la Santísima Trinidad, que principalmente derrama todos sus dones para que nosotros podamos vivir sobrenaturalmente. No nada más algunos, sino todos los bautizados estamos llamados a esta vida sobrenatural y todos somos acreedores de esta promesa que nos había dado Jesucristo y todos recibimos con el bautismo y mientras estemos en gracia habitual, que ahora ya saben lo que es la gracia habitual y los que ya sabían, bueno, pues lo recuerdan y lo saborean, porque siempre es bonito saborear, tener gusto por la verdad, ¿sí? Aunque ya la hayamos escuchado, el hecho de reflexionar es un ejercicio que hace nuestro espíritu y que nos sirve para crecer más espiritualmente, ¿sí? Y entonces tenemos estos dones, el don, por ejemplo, el don de temor de Dios, que es de temor a ¿qué? A faltarle, a cometer pecados graves que nos alejen de Él. Es un temor reverencial, ¿sí? Y al mismo tiempo de reconocimiento, ¿sí? Tenemos el don, por ejemplo, el don de la piedad, que es el reconocimiento que tenemos nosotros de la majestad, de la divina majestad de Dios y de, por lo tanto, hacer obras que estén y todo lo que nosotros movemos a la altura de lo que es un Dios. Vemos que hay personas que dicen, bueno, a Dios hay que darle, a veces lo peor quieren darle, ¿no? En lugar de decir, todo el oro del mundo debería de ser para hacer los agrarios, que es donde está Cristo en cuerpo y sangre, ay no, deberían de vender las cosas y darle el dinero a los pobres. Bueno, pues eso es justo lo contrario a este don, ¿sí? Al don de piedad que nos permite reconocer la grandeza de Dios y si Dios puede estar en una hostia tan pequeña, bueno, pues es poco todas las piedras preciosas y todos los metales preciosos y todo lo que le podamos dar a un solo sagrario se quedaría cortísimo, ¿sí? Pero para eso hay que tener pues esta visión sobrenatural que nos dan los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Luego el don de fortaleza que nos permite heroicamente soportar en lo pequeño y en lo grande, porque no es nada más hacer cosas grandísimas, a veces soportar, por ejemplo, un ama de casa o un campesino, labores ingratas, pequeñas, que nadie le va a reconocer, que nadie se da cuenta del esfuerzo que está haciendo y que ahí silenciosamente tiene que perseverar hasta que un día le sorprende la muerte y nadie supo, fue un anónimo y sin embargo él le supo dar un valor sobrenatural a su trabajo pequeñísimo que ofreció siempre a Dios, que fue de servicio a los demás y sin el cual a lo mejor, sin ese campesino, sin esa ama de casa, no hubieran crecido otras personas que a lo mejor brillaron más. Entonces, fíjense cómo estos actúan siempre en orden a lo sobrenatural. Por eso incluso una persona que tiene estos dones sobrenaturales, los dones del Espíritu Santo, a veces aparece como imprudente, puede aparecerle a la sociedad, ¿sí? O como tonta, o como que actúa en contra de sus propios intereses, porque no tienen esta visión sobrenatural.
Pero entonces, fíjense, estos dones, el don de sabiduría que nos permite ver todo, sobre todo las cuestiones de Dios, pero desde las causas últimas, el de ciencia que nos permite ver toda la naturaleza, todo el universo, pero en función también de Dios, que todo lo del universo nos hable a Dios, el entendimiento, el don de entendimiento que nos permite conocer, profundizar en la revelación, en la divina revelación, para conocer de una manera intuitiva y perfecta sus misterios. Muchas veces tenemos nosotros, fíjense, situaciones en las que de repente no tenemos tiempo para pensar y hay que actuar sobrenaturalmente. Imagínense, si nos están asaltando, no vamos a estar ahí haciendo discursos. Entonces necesitamos el don del Espíritu Santo para que intuitivamente e infaliblemente actuemos bien y sobrenaturalmente. Es así, es dejarnos llevar en el momento para que Dios actúe en nosotros. Y entonces podamos tener los frutos del Espíritu Santo, que son todos estos actos sobrenaturales, pero además, fíjense, esta me la tenía guardado, porque dentro de los frutos, los más sazonados, exquisitos y perfectos, que dependen desde luego de la gracia, las virtudes infusas, pero en estos hay que decir que pertenecen más exclusivamente a los dones del Espíritu Santo, están las bienaventuranzas, ¿sí? Entonces, las bienaventuranzas son esos actos exquisitos dentro de los frutos. O sea, dentro de los frutos hay unos que son los más perfectos, es decir, los actos más perfectos, que se llaman las bienaventuranzas, ¿sí? Y entonces los mansos, los pobres de espíritu, ¿sí? Sobre todo, la más importante de todos, los que son perseguidos por causa de Dios. Entonces, todo esto lo tiene que ver el cristiano sobrenaturalmente gracias a los dones y entonces obrar en consecuencia. Como ven ustedes, pues es toda una gran fiesta Pentecostés que bueno, apenas y en este programa hemos podido dar un repaso así muy, muy a vuelo de pájaro de todo lo que es esta riqueza, porque en realidad pues el Espíritu Santo son tratados que podíamos tener muchísimos programas, porque cada don va vinculado con la virtud infusa y con el fruto o con la bienaventuranza, y se interactúan algunos con otros, pero bueno, eso ya sería materia de otro programa. Por lo pronto, bueno, pues felicito a todos ustedes en este día de Pentecostés, en esta fiesta del Espíritu Santo, y bueno, espero que sigan con nosotros en la programación de María Visión Luz Católica. Muchas gracias.